Saludos, hoy quería conversar acerca de la creación bíblica y pensando un poco en las preguntas que a veces podemos tener respecto a lo que sucedió, a cómo se dio la creación. Y he pensado en estas tres preguntas que son bastante comunes, que a veces se da incluso entre el cristianismo, entre la gente que cree en Dios, y se pregunta si realmente fueron 7 días. Es decir, fueron 7 días de 24 horas los que duró la creación. Si esto fue así, pues tal vez la geología, la astronomía, están fijándose que el mundo tiene muchísimo más tiempo de creación que el que se puede calcular considerando esos 7 días. Otra pregunta que nos puede surgir a veces es ¿por qué Dios no le explicó a Moisés, a los escritores sagrados, cómo funcionaba realmente el mundo? ¿Cómo es que la Tierra gira alrededor del Sol? De tal forma de que no hubiera luego estos malentendidos que se dieron en la Edad Media en cuanto a que era la Tierra el centro del universo y todo giraba alrededor de ella, porque Dios no le explicó al género humano. O una un poco más contemporánea, ¿fue Adán un Homo sapiens? ¿El primer Homo sapiens fue Adán? Son preguntas válidas que a veces nos podemos hacer y que es importante tomar algunos criterios, mirarlo de alguna forma. Y vamos a la primera que dice si la creación duró 7 días exactamente. Aunque no es algo que podamos negarlo rotundamente, podemos mirar un camino paralelo respecto a la creación. Y lo que pasa es que la Biblia se escribió en un idioma que no es el español. Y nosotros tenemos una traducción de ese idioma que tal vez nos da una idea diferente de lo que decía. En este caso específico, la creación está narrada en Génesis 1 y Génesis 2 y fue escrito en hebreo. Y ahí la palabra para día es Yom. Pero esta palabra no solo significa día, también puede significar un periodo de tiempo, una etapa, una era. Asimismo, la palabra para designar el fin de un día en hebreo es Ereb. Y esta palabra hebrea también puede significar el fin de una etapa, el fin de una era. Entonces, hay una idea, como decía, que se podría considerar también. Y es que no son 7 días como ahora los entendemos, sino 7 etapas, 7 eras, 7 momentos. Recordando que la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro que habla de Dios. No es un libro que está destinado a demostrar que Dios existe, sino a dar su revelación al hombre a través de sus páginas. Entonces, si nos preguntamos si la creación duró 7 días, tal y como los entendemos hoy, pues posiblemente no. Posiblemente duró 7 momentos, 7 tiempos, 7 etapas de, de duración, cada una de ellas indeterminada. Y eso congenia más con la ciencia, con la geología, con lo que se está descubriendo. Si vamos a la segunda pregunta, ¿por qué Dios no le explicó a Moisés? Y bueno, como decimos, la Biblia es una revelación, es un libro espiritual, pero también es un libro humano, en el sentido de que su idioma es un idioma que entendía el género humano. La cultura que lo rodeaba en su escritura era una cultura humana. Los escritores que fueron inspirados por Dios eran escritores humanos. Entonces, para ser comprendida, para poder ser asimilada por sus lectores originales, tenía que hablar en términos que ellos entendieran. Y tal vez muchas de las cosas no era el momento de que sean explicadas. Quizá ese alcance que se tenía, esas limitantes que se tenía en esa época, eran aquellas que no iban a permitir que se pudiera concebir otra forma de ser del universo. Y tal vez por eso Dios no da una explicación de cada cosa, sino sienta bases, sienta principios bíblicos para que el hombre se desarrolle. Entonces nuevamente regresamos a que la Biblia no es un libro científico,
sino es la revelación de Dios, pero una revelación para que el hombre pueda vivir aquella vida que a Dios le agrada. Y por supuesto, hoy ya sabemos más cosas. Hoy ya sabemos un funcionamiento del universo muy diferente al que se creía en la época en que se escribió el Génesis, por ejemplo, o incluso la época de Cristo, en la que se escribieron los evangelios. Pero aún en el momento en que estamos ahora con todos los descubrimientos, hay muchísimas cosas que no sabemos. Y entonces, quizá una de las razones por las cuales Dios no le explicó a Moisés o a los escritores sagrados cómo funcionaba el mundo a profundidad es porque no tenía ese entendimiento para asimilarlo. Y si vamos a la creación, a Adán, pues también surgió una duda ahí. ¿Fue Adán el primer Homo sapiens? Y la Biblia nos narra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y ha habido algunas explicaciones de a quién creó Dios realmente. Una de ellas, por ejemplo, dice que Dios cogió al Homo sapiens y le dio aliento de vida, le dio de su espíritu. Es decir, a un Homo sapiens que en ese momento no razonaba, le dio esa capacidad de razonar. Pero son solamente ideas. Pero sin embargo, bíblicamente vemos que Dios sí creó al hombre. Y si hacemos una comparación del Homo sapiens de hoy con el de hace muchos años, no ha cambiado mayormente. Entonces posiblemente Adán sí fue un Homo sapiens, sí fue quizás el primer Homo sapiens que Dios creó. Se ha descubierto, por supuesto, otros homínidos como el Australopithecus, como el hombre de Neandertal, y siguen surgiendo dudas. Pero lo que sí podemos entender y está claro es que somos hechos a imagen de Dios. Y aunque no lo comprendamos todo, nosotros estamos en esa capacidad de tener una relación con Dios que tal vez otros homínidos no tuvieron. Y todas estas preguntas que nos hacemos y muchas más acerca de la creación no son sino mostrar que hubo una creación maravillosa en la cual Dios de la nada creó todo un universo. Y aunque la ciencia se ha acercado, aún le falta mucho camino por recorrer. Y si las preguntas que nos hacemos hoy nos permiten tener más interés en Dios, es bueno. Porque créeme que tal vez la Biblia no te dé todas las respuestas a todas las preguntas que tengas, pero te va a dar las respuestas que necesitas para vivir la vida que a Dios le agrada. Entonces te animo a que te puedas acercar a Dios a través de su palabra, estudies su palabra y te esfuerces por vivirla, porque es así cuando tiene su verdadero valor la Biblia en nuestras vidas. Te agradezco por escucharme. Un buen día.